Vamos Bien. ahí al libro de Daniel, en el capítulo 1, Mm. y vámonos al verso 8, por favor. Y dice así, vamos a hablar un poco de Daniel para empezar a ver, pues, quién es este joven, ¿no? ¿Quién es este? Toda la historia de Daniel, no sé si han leído el libro, está muy interesante, está muy, llega al grado de lo espectacular. Y entonces, pues vamos a ver también qué es lo que él pensaba. Dice así la palabra del Señor, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que bebía, y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le, que no se le obligase a contaminarse, ¿no? Entonces, él creía, era un hombre muy inteligente, muy sabio, era de unas características, yo pienso que su sabiduría era semejante o en una proporción, no sé si hasta mayor, de la de Salomón, por las cosas que dice el libro, ¿no? Y por las cosas de cómo Dios lo llegaba a usar a este personaje. Entonces, dice que él se propuso en su corazón no contaminarse. Esto lo hemos predicado varias veces, lo hemos visto varias veces en predicaciones, de cómo eh, Daniel en estos entonces era un joven, ¿no? Y cómo él, desde su juventud, se propuso en su corazón no contaminarse con la comida, dice, o con la porción de la comida del rey. Acuérdense que en este momento, en este verso, estamos viendo que ellos están en Babilonia, ¿sale? ¿Por Ok. qué? Porque fueron agarrados. Acuérdense que el rey, que era Nabucodonosor, en este entonces, les dijo, agárrense y tráiganme a los jóvenes más prominentes, ¿no? A los más sabios, a los más inteligentes, porque me van a servir. Y los puso a estudiar su lengua, los puso a estudiar sus costumbres y todo eso. Entonces, mientras que todo esto pasaba, dice que Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ¿ok? Cuando se habla de la comida del rey, está hablando de absolutamente todo, ¿no? Está hablando de las prácticas que se hacían en ese lugar, de ¿cómo se llama? De situaciones de los que se dedicaban en aquel entonces, ahí en Babilonia. Acuérdense que Babilonia, hermanos, pues es algo, es una región que estamos hablando de lo más mundano que pudiera existir sobre la faz de la tierra. ¿Ok? Entonces, Daniel se propuso esto. Daniel se propuso a no contaminarse con estos alimentos. Acuérdese, el alimento quiere decir todo lo que se practica en ese lugar. Entonces, así nos habla la Biblia, como en este mundo, ¿no? Que, que este mundo, mis amados hermanos, usted ya lo conoce, que de pronto la juventud o un joven o una joven se propusiera en su corazón no contaminarse con todo lo que hay sobre la faz de esta tierra, ¿no? Con las prácticas, con las religiones, con lo mundano, con todo lo que existe. Entonces, así fue en lo que él, este, le dijo y se propuso en su corazón, porque por ejemplo ahí en Daniel 10, vamos a Daniel 10 rápido, en Daniel 10 en el verso 12, por favor, Juan. Y fíjese lo que dice ahí, Daniel 10:12. Dice, entonces me dijo,
Daniel, aquí está hablando el ángel, ¿no? Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que propusiste en tu corazón entender y humillarte, fíjese, hermano, que hay una versión que dice, desde que propusiste en tu corazón no contaminarte, o sea, que está hablando de Daniel 1:8, si me explico. Aquí en esta versión dice, desde que propusiste en tu corazón entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. A causa de tus palabras yo he venido. Aquí está hablando el ángel, ¿ok? Aquí fue cuando lo fue a visitar el ángel Gabriel y le empezó a decir todas estas cosas. Pero entonces aquí empezamos a ver toda una vida sobrenatural que tenía este hombre, porque lo visitaba el ángel, tenía revelaciones exageradamente tremendas, ¿ok? Y tenía situaciones, hermanos, muy, muy tremendas, vivía unas situaciones muy, muy tremendas. Era intérprete de los sueños, era una persona exageradamente preparada, pero yo creo que era una persona que le gustaba estudiar mucho. Pero aparte de que le gustara estudiar mucho, hermanos, siento que Daniel, Dios lo usaba de tal manera por lo que se proponía en su corazón. Porque en el principio lo que acabamos de leer, él se propuso en su corazón no contaminarse y estaba despreciando cosas exageradamente buenas, ¿no? Porque eran los alimentos que eran preparados para el rey. Entonces él dijo, yo no me voy a contaminar eso y nada más comía pura legumbre, dicen hermanos, o sea, lechugas y pues no sé qué tanto acompañado con eso, ¿no? Pero él, hermanos, de pronto se convirtió en estar comiendo ese tipo de alimentos. Entonces, se tiene pensado, hermanos, yo se lo digo porque me he dado la tarea de investigar un poco su vida, de que Daniel fue uno de los promotores del ayuno, si me explico, Sí, y que amén. sí existen varios tipos de ayunos, mis amados hermanos, según Daniel, ¿ok? Pero que hoy en día, mis amados hermanos, o sea, son ayunos que, por ejemplo, él decía, ¿sabes qué? Voy a ayunar 7 días porque de pronto ayunó. ¿Cuántos fueron los máximos de días que ayunó? Creo que si no me equivoco fueron 17 o 27, me equivoco por ahí por la cantidad. Pero él proponía ayunos, mis amados hermanos, que de pronto decía, ¿sabes qué? Mi ayuno de toda esta semana va a ser de nada más comer pura lechuga. Pero eran ayunos muy prolongados, me explico. Sí, amén. No eran ayunos, mis amados hermanos, de un día y decir voy a comer pura lechuga, porque entonces eso también no cabe en la prudencia, me explico, porque un día lo podemos ayunar. Aleluya. Sí, Pero amén. él proponía ayunos prolongados y se abstenía de cosas que sabía muy bien que no le iban a hacer bien. Esos son los ayunos de Daniel, ¿ok? Ayunos que también nosotros hoy en día podemos proponernos. Yo me afiguro, ¿ah? Que si nos lo Sí. pudiéramos proponer, ¿se acuerdan que una vez ayunamos y que dijimos vamos a ayunar de televisión, ¿no? Y, Ujú. y Sí. unos dirán, ay, ¿cómo alguien puede ayunar de televisión? Es algo fácil. A ver, hermanos, avientes una semana sin televisión. Y yo Ujú. pienso que sí va a sufrir. A lo mejor hasta va a sufrir más que dejando de comer. Entonces, son ayunos, mis amados hermanos, de los cuales Daniel se proponía en su mente y en su corazón. ¿Sí me explico? Sí, amén. Entonces, fíjese, podemos ver que entonces la vida de Daniel pues era una vida muy excepcional y que estas cosas como que eran de ocurrencias de él. Yo así lo tomo, ¿no? Pero entonces aquí bajó el ángel y le dijo, no temas porque desde el primer día que propusiste en tu corazón, dice esta otra versión, no contaminarte,
en la presencia de tu Dios fueron oídas todas tus palabras, a causa de tus palabras yo he venido. Entonces, fíjense, hermanos, cómo es tremendo. Yo aquí le puse una notita. El evangelio no se trata nada más de a ver cuánto aprendo. ¿Sí me explico? O sea, el esforzarme mucho por aprender, aunque hay que esforzarse por aprender, sino de no contaminarse con los manjares del rey que está ahorita, ¿ok? En el mundo. Aleluya. Si estamos aquí, no estamos Amén. acá. Amén. Eso es lo que yo aprendo de Daniel y de lo que yo estoy captando de Daniel cuando él se propuso en el corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Por qué, hermanos? Porque de pronto empiezo a ver que hay muchas cosas que a él se le enseñan, pero otras cosas que él dice es que no entiendo y baja el ángel y se las empieza a explicar. Y le dice, mira, me mandaron para explicarte esto y esto. Entonces, esa revelación que recibe es angelical, hermano. ¿Me explico? O sea, es un Bien, angelical que viene de los cielos. Pero ¿cómo es posible que, o sea, a lo que voy es de que él no recibe toda esta revelación por el esfuerzo que tiene de estudiar, sino que recibe esta revelación, mis amados hermanos, porque se propuso en su corazón no contaminarse? Entonces, tú joven o el que me esté escuchando, aquí está el secreto. El proponernos en el corazón no contaminarnos con los manjares que el rey tiene ahorita. Amén. Ahora, no estoy hablando del rey Jesús. Estoy hablando del rey que comanda este mundo ahorita. Tú sabes quién es, ¿no? sí, amén. Sí, El amén. diablo. O sea, Satanás. el diablo Sí. es el rey. Hagan de cuenta que es la figura que están tomando ahí. Daniel y el rey, y que él dijo, yo me voy a guardar de no contaminarme con todos sus manjares. ¿Sí me explico? Amén. Entonces, por esa proposición que él dispuso para su corazón, le vinieron todas estas cosas, mis amados hermanos. Qué cosa tan tremenda, ¿eh? Sí, Sí, amén. amén. Bueno, vamos ahí más adelante. Vamos a Daniel 3:7, hermanos, porque el punto es llegar a lo que es las bestias y todo eso que de pronto nos está enseñando la Biblia, ¿sale? Amén. Dice en Daniel 3:7, dice, por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril y del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos y naciones, lenguas se postrarán, dice, y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Bueno, entonces, ya se sabe usted la historia, ¿va? Sí, Acuérdense amén. que anteriormente de lo que estamos leyendo, mis amados hermanos, tuvo un sueño este rey que se llama Nabucodonosor, que soñó una estatua grandísima, mis amados hermanos, algo que dice que lo atormentaba. Entonces, pasado todo eso, de pronto a él se le ocurrió hacer una estatua de oro, dice aquí, y que después vamos a ver las medidas de la estatua, ¿ok? Sí, Sí, amén. Entonces, amén. aquí está, mis amados hermanos, algunas situaciones, algunos puntos, porque yo le quiero contar aquí que dice, por lo cual, al oírlos todos los pueblos el son de la bocina, ese es un instrumento, ¿ok? Váyalos usted contando. Bocina uno, flauta 2, tamboril 3, arpa 4, salterio 5, zampoña 6. O sea, están hablando de 6 instrumentos musicales que se usaban para la adoración de la estatua de oro, ¿ok? Sí, amén. Acuérdense que esto, mis amados hermanos, nos están hablando también de los últimos tiempos y de cómo se van a postrar ante la figura del anticristo, ¿sale? Cómo todos empiezan a postrar ante la figura del anticristo, porque dice, eh,
todos los pueblos, naciones y lenguas, que es lo que ya existe hoy en día, mis amados hermanos, porque hasta en México, hermanos, hasta en México no nada más sabemos mexicanos, aquí en México viven españoles, aquí en México viven judíos, aquí en México viven árabes, aquí en México viven americanos, aquí en México viven negros, aquí en México, y eso que no es un país que está, que no es primermundista, ¿no? Y si usted va a Estados Unidos, pues ahí se encuentra más de cada nación, casi casi estamos hablando que ese pueblo es este, ¿no? Que ese país es esto que está aquí. Pero esto ya es en todo el mundo. En todo el mundo están todas estas naciones, lenguas y que se van a postrar y van a adorar lo que dice la Biblia, que le llama como la bestia, ¿sale? Entonces, aquí empezamos a ver un primer seis, porque vamos a hablar del 666, y empezamos a ver un primer seis, ¿no? Y el primer seis, mis amados hermanos, nos lo está indicando la Biblia, que el primer seis de la bestia, de la marca de la bestia, que es 666, vemos el primer seis, mis amados hermanos, que es por medio de la música, y que es algo que el diablo siempre va a usar, ¿ok? Y que ha estado usando desde tiempos antiguos hasta las cosas que hoy se están oyendo por medio de la música. Una de las situaciones por las cuales el mundo está perdido es por medio de la música, porque por medio de la música viene todo, ¿ok? Tanto los cantantes como las cantantes, hermanos, que fíjese que, bueno, nosotros pues no acostumbramos esas cosas, pero ¿de qué le hablo? De ver un concierto, ¿no? Porque de pronto los pasan en la televisión, ¿no? O tú los puedes hallar en los videos, en las redes. Ponle ahí el concierto de quién. Mira, hermano, hasta ya ni me sé nombres de. Es que yo me quedé en la época de Lupita D'Alessio, no sé quién, ¿no? Pero de esos cantantes de hoy, yo me quedé en la época de Luis Miguel, hermanos. Pero, por ejemplo, esos cantantes de hoy, como el Bad Bunny, y sus conciertos, hermanos, que esos ya no son conciertos. Esos ya son, ¿cómo te puedo decir? Ya son ritos satánicos abiertos en público. ¿Sí me explico? Porque si tú ves sus escenografías, hay una muy famosa que estaba en los tiempos antiguos y que todavía hasta la fecha todavía ahí anda, dando asco, pero ahí anda, que se llama Madonna. Esa mujer, sus conciertos, hermanos, y de todas las personas, de Shakira, de todos, hermano, son ritos satánicos abiertos al público. Ya no son conciertos, sino que sus mismos escenografías, junto con sus bailes, junto con sus movimientos, que por medio de las manos hacen señas, hermanos, que hacen el 666, que hacen la cruz invertida, que hacen la estrella de 5 picos de Baphomet y que siempre le están dando adoración. En todo eso tiene que ver la música. Entonces, estos 6 instrumentos y todo esto está agarrado, hermanos, porque dice también la palabra del Señor. A ver, déjame ver si lo dice más adelante, que esta estatua tenía una altura, que era de 60 codos y una anchura de 6 codos. Entonces, ahí está el otro 6 y ahí está el otro 6, ¿ok? Entonces, estamos viendo que desde el libro de Daniel, hermanos, que yo le pondría, al libro de Daniel le pondría otro nombre y le pondría de nombre como el primer libro de Apocalipsis, ¿no? O como primera de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque pareciera ser que habla de las mismas situaciones, aunque el libro de Apocalipsis lo empapa absolutamente más, ¿ok? Pero Sí, amén. entonces, aquí habla, mis amados hermanos, de ese primer seis. A ver, adelántale, hijo, por favor, al 8. Y dice, no me acuerdo dónde está, no me acuerdo si está más atrás, cuando dice las medidas de esta estatua. Ahorita que me lo busquen por ahí y le doy los datos. ¿Ok? Entonces, fíjese, aquí puse una nota.
Tal vez llegue el momento, hermanos, fíjese lo que le voy a decir. Tal vez llegue el momento en que en una sola iglesia o congregación, porque ahorita nos vamos a meter, porque como están adorando, hermanos, hay una adoración ahí, ¿ok? Que le están haciendo a la estatua, que le estamos poniendo como en la actualidad, cómo va a ser adorada el anticristo o la bestia o cualquiera de los tres gérmenes de maldición, hermanos, que se van a venir a operar en la tierra. ¿Sale? Entonces, eh, fíjese, hermanos, si yo pienso que esto está a la vuelta de la esquina, que va a haber congregaciones y que serán como el navío donde se subió Jonás, porque se acuerda cuando Jonás se subió al navío, Sí, amén. cuando el mar casi los volteaba, ¿sí me explico? Sí, Amén. amén. Y sí se acuerda que cada quien le rogaba a sus dioses. Sí, amén. Entonces, como que me hace énfasis, hermanos, de que cada quien tenía su propio Dios y querían buscar a su propio Dios, pero dentro de un mismo lugar. ¿Ok? Amén. Entonces, vienen días, yo lo pienso así, donde va a haber congregaciones, hermanos, y van a decir, ¿sabes qué? ¿Tú qué eres? No, pues es que yo soy testigo. Métete aquí a adorar, es que necesito buscar a Dios. Y imagínense, hermanos, como las personas no saben buscar a Dios si no hay templo, entonces se van a meter a ese templo y ese templo va a ser donde cualquier persona puede entrar y le van a decir, no, 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 pero es que aquí no entran los mormones, no, aquí van a decir, mira, aquí son bienvenidos los mormones, que vengan y busquen a su propio Dios. Aquí son bienvenidos los testigos, aquí son bienvenidos los de la luz del mundo, aquí son bienvenidos los judíos, aquí son bienvenidos los cristianos, y todos busquen a su Dios, pueden buscar a su propio Dios. Entonces va a haber un judío aquí, hermanos, haciéndole así a la pared, y al lado va a haber otro con una virgen adelante persinándose y pidiéndole a la virgen en un mismo lugar. ¿Me explico? Sí, amén. ¿Por qué? Sí, amén. Porque necesitamos hablar, dice, y la estatua de oro, cuya altura, entonces tiene una altura, hermanos, de 60 codos y una anchura de 6 codos. Aquí tenemos un 6 y que tenemos el otro 6. Y con los 6 instrumentos tenemos el otro 6. Entonces nos está hablando de una figura que es de la bestia que va a ser adorada casi, casi de esta misma índole. Entonces, ahí donde decía, al son de todos estos instrumentos, que me acuerdo una vez que se lo prediqué, que le decíamos, al son de la banda del recodo, ¿no? Se van a Sí, postrar y van a adorar a esta estatua. ¿Sí me explico? sí, amén. Entonces, esta estatua, mis amados hermanos, que en nuestros tiempos va a cobrar vida, porque así lo dice la Biblia, eh, se van a postrar ante ella, fíjese hermanos, y el mundo ya está muy entrenado para eso. O sea, el mundo ya está muy entrenado para hincarse ante cualquier cosa. Sí, amén. ¿Sí me Sí, amén. explico? Sí, Entonces, amén. cuando surja la bestia, por ahí yo escuchaba a una persona que decía, es que yo no creo que en aquel tiempo la bestia le vayan a decir la bestia porque es un nombre muy feo. Y se supone que va a engañar. Mire, hermanos, así como se ven las cosas, yo pienso que le van a decir la bestia y la gente lo va a aceptar. La Sí, gente lo va a aceptar como la bestia, ¿ok? sí, Si imagínese, ahí está otra que le dicen la Santa Muerte y a poco no la aceptan. La ujú, aceptan ya con su nombre que es. Entonces a este le van a decir la bestia, hermanos. Es más, ese nombre hasta pienso que va a ser una moda, ¿eh? Hasta pienso que va a haber playeras, gorras con la bestia y que muchos la van a querer usar. Y que van a sacar, ¿esta qué marca es? Esta es marca La Bestia.
Y van a decir, yo la quiero, ¿por qué? Porque esa está de moda y está mejor y es mejor que la Nike, que quién sabe qué, hermanos. Si de por sí nuestros productos vienen de nombres de dioses, ¿me explico? Sí, sí, amén. Sí, amén. Ya hay, pastor. ¿Ah? Ya hay Ay, una. ¿ya se llama la bestia? Mr. Beast. Bueno, pero esa apenas es una pequeña bestiecilla, ¿no? Es Ujú. otra bestia en mentalidad y alma, pero es una pequeña bestiecilla que sí se habla, ¿no? Se habla mucho de ese personaje en cuestiones de... fíjense, hermanos, que estas bestiecillas y estos anticristillos todavía son como que un grado pequeño, ¿ok? Se Sí, tiene que levantar algo. Bueno, yo así creo, hermanos, quién sabe, ¿verdad? Porque con eso de que primero nos emocionan con una gran guerra, ya después dicen, ya firmamos la paz. Qué maricones se oyen, hermanos, esos personajes. Si ujú. se van a romper bien la cara, pues que lo hagan, ¿verdad? Y no salgan con que. Pero fíjese, hermano, es más peligroso la paz del mundo, la que da el mundo, que la guerra, ¿eh? Porque así dice la Biblia, que cuando todo esté en esa situación y en ese pensamiento vendrá una destrucción repentina, ¿verdad? Sí, Sí, Entonces, amén. por el lado donde se mueva la situación, hermanos, de todos modos, todo esto ya está condenado. El mundo ya está condenado, hermano. Pero usted no se preocupe, ¿ok? O no sé si Sí, se tenga amén. que preocupar. Bueno, entonces, le puse aquí, hermanos, que va a haber congregaciones de esta situación, donde cada quien va a pedirle a sus dioses, pero en un mismo lugar. Aleluya. Está tremendo, ¿ah? Sí, sí, amén. 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 Vámonos ahí a Daniel 4:9. Vamos a ver qué nos dice, hermanos, Daniel 4:9. Y dice así, Belsasar, jefe de los magos, usted ya sabe quién es, ¿no? Dice, ya que he entendido que hay en ti un espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Bueno, aquí es Belsasar es Daniel, acuérdense que le cambiaron el nombre, ¿ok? Sí, Fíjense, hermanos, que Belsasar y después hay un rey que se llama Belsasar, ¿no? Pero de pronto, hermanos, yo veo este nombre Belsasar y le falta poquito para que se llame Balsasar, que significaría, hermanos, o que de aquí se desprende el nombre Baltasar. Me explico. Uno de los nombres con el cual dicen que se llamaba uno de los magos, ¿va? Sí, sí, amén. amén. Entonces, bueno, pero Belsasar, hermanos, que es Daniel, porque acuérdense que cuando llegaron a ese lugar llamado Babilonia, el mismo rey le cambió nombres y les puso nombres babilónicos. ¿Ok? Entonces, Belsasar, mis amados hermanos, que en este entonces ya estamos avanzando en la lectura y nos damos cuenta que llegó a alcanzar al ser jefe de los magos y dice, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses, bueno, aquí yo creo que surgen varias preguntas, ¿no? Porque ustedes me van a preguntar, oye, ¿qué significan los espíritus de los dioses? Bueno, pero lo que pasa es que estaba hablando, aquí quién estaba hablando, hermanos, Mundano. Bueno, el rey. el rey, ¿no? Y el rey hablaba en sus términos babilónicos, ¿sí me explico? Es como Sí, si amén. viniera quien, por ejemplo, pues un católico, hermano, pues es que no tenemos otros, ¿ah? Católico y dijera, ¿sabes qué? Es que en ti está el espíritu de San Judas, ¿no? Porque como hacemos cosas sorprendentes, hermano, y todo eso, y decimos, ahí este está loco, ¿ah? O imagínate a ti que te digan, es que tú tienes el espíritu de San Judas Tadeo, porque haces milagros. Y tú luego, reprendo, rechazo, rebuzno, retorno.
te vas a defender, pero es su lenguaje, ¿sí me explico? Entonces, ese es el ejemplo que yo te doy, que por ejemplo aquí es el lenguaje, hermanos, es el lenguaje de los dioses. Entonces él le dijo así, ¿va? Ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Bueno, usted sabe muy bien, mis amados hermanos, que nadie lo pudo interpretar, que absolutamente nadie lo pudo interpretar. Eh, dice mis amados hermanos, dice ahí en el 5:11 de mismo Daniel, aleluya. Sí, amén. Amén, amén. Dice, en tu reino hay un nombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, fíjese, también dice lo mismo, que en los días de tu padre, aquí es cuando ya hubo la otra situación, ¿se acuerda cuando apareció una mano escribiendo en la pared? ¿Ok? Entonces Sí, amén. dice, que en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia, sabiduría como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Bueno, acuérdese de estas palabras, mis amados hermanos, que su padre Nabucodonosor lo constituyó o lo puso como jefe sobre todo los magos, ¿ok? Astrólogos, caldeos y adivinos, ¿sale? ¿Por qué? Porque de pronto se desprende, mis amados hermanos, la idea que como Daniel era su jefe, Daniel tuvo su discipulado. ¿Sí me explico? O sea, tuvo que enseñarles el temor a Dios, el temor a Jehová. ¿Ok? Y hablando terrenalmente, vamos a verlo un poquito más adelante, que hablándolo terrenalmente, o lo vamos a hablar de una vez, los que llegaron con el Señor Jesús para darles los presentes, se derivan desde aquí. ¿Se acuerdan que una vez les hablé de esto? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? A lo mejor no, porque sí fue hace algunos años, que yo le dije, miren, amados hermanos, los que les llegaron a dar el oro, porque usted, ¿cuánto oro cree que le hayan dado, hermanos? ¿Cuánto oro cree que le hayan ido a entregar a Jesús? Era muchísimo, ¿no? Ese oro, hermanos, ese oro fue preparado desde Daniel. ¿Sí me explico? Sí, Porque amén. cuando a Daniel se le empieza a revelar todo eso, él entonces sabe que el ungido iba a venir. ¿Por qué? Porque todo se lo declara el ángel. Amén. Más adelante le dice el ángel, cuando hablan de las 70 semanas, y le dicen, mira Daniel, para tu pueblo están determinadas 70 semanas. Después de las 70 semanas lo van a aniquilar, ¿no? Porque él dice que sufría mucho, ¿no? Por el pueblo, por esto. Y dice, ¿saben qué? Vayan y díganle a Daniel que ya ni sufra, ¿no? Se decretaron 70 semanas para el pueblo de Israel. Y de ahí, ¡pum!, lo van a desaparecer, pues. Y usted dirá, ay, pero ya pasaron como más de 70 semanas, ya han de ir como 73, ¿no? Desde hace, ¿cómo se llama? Desde aquel tiempo, que estamos hablando desde hace mucho tiempo, antes de Jesús, imagínense, hermanos, si de Jesús para acá ya llevamos 2000 años, ¿no? ¿2000 años serán más de 70 semanas o no? Sí. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Te va a decir, no, pues ya pasaron más de, ya van como 700 semanas, 800. ¿Qué pasó ahí? Entonces, fíjese, hermano, vamos a explicar primero este. Aquí dice que lo constituyó jefe sobre los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. ¿Sale? Pero la Biblia nos dice, hermanos, que cuando llegaron a visitar, estamos hablando terrenalmente, ¿ok? Sí, amén. Los magos, mis amados hermanos, bueno, cuando llegaron a visitar a Jesús y que le dieron tres presentes, pero no habla de tres magos, habla de muchos magos.
Ya. Sí, amén. Dice que eran estos, que eran magos. Pero magos, mis amados hermanos, acuérdense que, bueno, vamos a verlo acá. A ver, ponme ahí ¿cómo se llama? En mago, ¿no? De los magos. Yo creo que es esta, esa. A ver, bueno, es a ver. No. Ese es caldeo. Mago, es esa. Bueno, tiene una raíz, la 2748. Vamos a ver qué dice, mis amados hermanos. 2748. Dice orocopista, como trazando líneas o círculos mágicos, hechicero mago. ¿Ok? Eso es lo que dice aquí. Aleluya. Entonces, estos magos, mis amados hermanos, ya cuando llegaron allá en el tiempo de Jesús, a esos magos ya no se les conocía como orocopistas. Orocopista es aquel que estudia el horóscopo. ¿Ok? Y dice Ya. trazando líneas, círculos mágicos. Por eso sacan las películas esas, ¿no? Y del mago ese raro que sale en las películas de... Ayúdame, Juan David, ¿cómo se llama ese mago? Strange. ¿Cómo? Doctor Strange, ¿no? Ah, el extraño, ¿eh? El doctor extraño, hermanos. Entonces, el doctor Strange ve que sale haciendo así. Porque aquí dice círculos mágicos. ¿Me explico? Sí. Y habrán tenido el poder del doctor Strange, hermano. ¿Quién sabe? ¿Va? Pero entonces hay otros magos, hermano, como los Harry Potters. Esos son otros. Como que hay varias líneas de mago, ¿verdad? Nos lo deja ver la televisión. Entonces aquí dice trazando líneas, círculos mágicos, hechiceros, magos. Esto era todo por parte de Satanás. Pero cuando llegan, mis amados hermanos, a buscar, a llegar a Jesús, los reyes magos, y que le llevan presentes, la palabra magos, hermanos, significa sabio. Entonces, esos son los que ya habían sido discipulados por Daniel. ¿Sí me explico? Desde aquí se arranca, amado hermano. Y entonces Daniel tiene la visión, mis amados hermanos. Entonces, yo no veo que los magos le hayan llevado los regalos. Viéndolo bíblicamente, los regalos fueron desde Daniel. Aleluya. Sí. A ver, hermano, ¿estamos acá o no? Sí, amén, amén, amén. Deme señales de vida, por Amén. favor. Los regalos llegaron desde Daniel, por eso es que Daniel juntó mucho oro para que se lo llevaran como regalo, porque sabía muy bien lo que iba a pasar el Mesías. Sí, Entonces, amén. sabía muy bien que al Mesías lo iban a crucificar, hermanos, que iba a morir, ¿me explico? Y entonces le profetizó, ¿verdad?, el oro, el incienso y la mirra. Entonces, Sí, amén. no fueron los magos quienes le profetizaron eso, fue el mismo Daniel, mis amados hermanos, y quien le dio todos esos regalos. Entonces, el Señor Jesús, mis amados hermanos, desde que nació fue rico, tanto en la tierra como en los cielos, porque Sí, tenía amén. mucho oro. Oro que no le dio tiempo de agarrarlo, hermano. Oro que de pronto, no sé si José de pronto lo dijo, ¿y qué hacemos con todo este oro? Pues déjalo ahí, porque pues, ya ves que Jesús se sale, desde los 12 años se salía, hermanos. Lo iban a buscar a las maquinitas, lo iban a buscar, no estaba ahí en esos lugares, hermanos, estaba él en el templo, Sí, hablando amén. con los doctos de aquellos entonces. Sí, amén. Aleluya. Sí, amén. Amén. Y no lo podían encontrar, no sabía por dónde andaba, hermanos. A ti si te encuentran, sí. Ya saben dónde andas, vaya, ¿a qué horas? Bueno, el caso es, mis amados hermanos, luego se enojan. No. Entonces, fíjese, ahí en Mateo 2:11, vamos a Mateo 2:11. Ay, hermano, según yo tenía que acabar esto hoy. En Mateo 2:11, fíjese,
Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Entonces, estos de aquí, mis amados hermanos, que le llegaron a entregar, todos ellos fueron, no estoy hablando del mismo tiempo, sino que entonces la escuela que Daniel dejó, no a todos, fue a un grupo, ¿ok? Se fue, Claro. hermanos, propagando de generación en generación, de generación en generación, porque ¿qué cree, hermano? Yo creo que Daniel sabía el horario exacto en el cual el Mesías iba a venir. O sea, lo sabía, hermanos. Era tan tremendo que sabía cuándo iba a venir el rey. Y eso está bien tremendo. Bueno, vamos más Amén, adelante, amén. ¿ok? Sí, Amén. amén. Vamos a Daniel 4. Otra vez, por favor, Juan David. Sí. 4:16. Dice así. Dice, su corazón de hombre se ha cambiado y les ha dado corazón de bestia y pasen sobre él 7 tiempos. Fíjese, hermano. Son lecturas que como que nos dejan ver qué es lo que va a pasar en estos últimos tiempos, ¿no? ¿Se acuerda de que de este personaje? Este personaje, hermanos, es el rey, es Nabucodonosor, que de pronto él sueña, hermanos, con un árbol que dicen que el árbol era tan grande que llegaba hasta los cielos y que estaba lleno de frutos y que de él comía toda ave y todo animal que vuela y todo animal que terrestre y que aún los hombres, hermanos, y todos se refugiaban en él. Y le dicen al rey Nabucodonosor, tú eres ese hombre. Imagínense, hermanos, qué estatura de hombre. Yo no puedo comprender, hermanos, qué clases de hombres vienen a refugiarse en el planeta Tierra con esa grandeza, ¿no? ¿Sí me explico? Amén, amén, Y que amén. de pronto uno ya lo ve como que muy cotidiano, ¿no? Por ejemplo, hablemos de un Donald Trump, que el capricho, hermanos, de su chiquiadez con el cual lo educaron, porque yo me imagino que era un niño muy chiquiado. Sus papás eran ricos, se volvieron, o no sé si eran desde un principio, o se volvieron ricos. ¿Me explico? Entonces él fue un joven muy chiqueado y de pronto se encaprichó en algún momento de su vida y dijo, ay, voy a ser presidente de este país. Como un capricho más, como decir, ¿sabes qué? Quiero que me compren ese juguete. Y él dijo, voy a ser presidente de este país. Y de pronto, hermanos, fue presidente y después ya no lo fue. Y después dijo, quiero volver a ser presidente porque la última vez que lo hice, pues nomás fue para probar. Ahorita ya sé cómo. ¿Sí me explico? Sí, amén. Y mire, lo trataron de encerrar en la cárcel. Presentó una cárcel, hermanos, que está ¿en dónde está esa cárcel? En, ay, ¿cómo se llama ese lugar? Es un paraíso, hermanos, pero en el lugar que está rodeado de cocodrilos y rodeado de tortugas y demás cocodrilos eh, y serpientes y todo eso. Y dice, miren esta cárcel, aquí es donde me quería mandar este Biden. Aquí me querían cerrar Biden, dice todavía, hermanos. Y dice, en esta cárcel se van a venir todos los inmigrantes que agarren, hermano. Entonces lo quisieron encerrar en la cárcel, hermanos. El juez le dijo, ¿sabes qué? Tú eres culpable, pero como fuiste presidente no te puedo meter en la cárcel, pero ganas no me faltan. Sin embargo, su capricho, hermanos, no, su capricho es, yo no voy a estar encerrado. Y aparte voy a ser otra vez presidente de la nación más grande, rica e importante del mundo. ¿Qué clase de hombres serán esos, hermano? ¿Qué peso de alma tendrán esas personas? Amén. Está raro, ¿ah?
Sí, amén. ¿O cómo ve usted? Sí, amén. ¿Cuál alma valdrá más, la de él o la de nosotros? La de nosotros. La de nosotros. Vaya, hasta que reaccionó. Ya se iba a ganar su zap, ¿verdad? Ahora, ¿por qué la de nosotros? La sangre de Cristo. Ah, vaya, vaya, hermano. Ahora sí está haciendo reacción todos los esfuerzos y desvelos míos. Bueno, entonces aquí, hermanos, ese hombre, que después vamos a hablar de él, ¿va? Dice que su corazón de hombre se ha cambiado y les ha dado un corazón de bestia. Y pasen sobre él 7 tiempos, hermanos. Pareciera ser que estamos hablando de los 7 tiempos de la gran tribulación, porque no cabe duda que la gran tribulación van a ser 7 años, hermanos, porque va a ser una semana de las semanas de Daniel. Pues usted dirá, pero una semana tiene 7 días. Qué hermoso que fueran 7 días, ¿va, hermano? Usted se los avienta de cabeza. Pero son 7 años. Y dice que a un hombre, hermanos, se le dio corazón de bestia. Y fíjese que hablando del anticristo y de todo eso, amado hermano, a, a una bestia le van a dar corazón de hombre, que es la bestia que se va a aparecer en estos últimos tiempos. ¿Ok? Amén. Sí, amén. Fíjese, vamos a Daniel 4:33 más adelante, ahí, hijo. Dice, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba, mire, como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. O sea, este hombre era un rey, hermano, y tremendo. Era el rey de Babilonia. Sí, amén. Era un hombre exageradamente, no sé cuáles serían sus pensamientos, ¿ah? Pero fíjate, porque imagínese, ¿usted cree que esos tipos de hombres tengan los pensamientos mismos que nosotros? No. Y lo convirtieron en una bestia, literal, ¿eh? En una bestia literal. Y de aquí ya sacamos varias cosas, ¿va? ¿Se acuerda que usted preguntaba, pastor, pero sí habrá la posibilidad que una persona se convierta en animal como los nahuales? Sí, aquí tenemos un nahual. Porque fue un hombre que se convirtió en bestia. ¿Sí me explico? Sí, amén. Amén. Sí, Y amén. hay muchos brujos que practican el nahualismo, hermanos, que son personas, hombres o mujeres, que se convierten en bestias, que se convierten en puercos. Lo más tradicional es de que se convirtieron en guajolotas, ¿ah? Cuando dicen, "Ah, es que hay unas que se quitan las piernas y se convierten en guajolotas". Ay, hermanos, eso me da como que horror, como que me da asquito, no miedo, porque no da miedo. Bueno, a mí no me da miedo, a mí me da risa, jaja, cómo se verá sin patas, pero da como asco, ¿no? Es como pasar viendo un altar de la Santa Muerte, hermanos, te da asco. Entonces, eh, desde aquí nos dan, hermanos, desde aquí nos dan un poco de situaciones. Yo creo que esto se lo enseñan a Daniel, lo ve Daniel cumplido, porque de pronto, hermanos, se quiere dudar de la venida del anticristo sobre la tierra. De pronto, hermanos, como que dicen, es que el anticristo yo no creo que sea una persona, sino que yo creo que va a ser un movimiento, sino que yo creo que va a ser todo en lo espiritual, sino que yo creo que el espíritu de la bestia y la bestia va a ser así nada más como que una ideología. No, si en estos tiempos de Daniel le están enseñando que a un hombre lo convirtieron en bestia, hermano, y que le dieron corazón de bestia, quiere decir que en estos últimos tiempos va a ser lo mismo, ¿ok? Y entonces yo sí quiero pensar
que no va a ser una ideología, que no va a ser una forma de pensar, que no va a ser algo anexado al LGTB. ¿Sí me explico? Si, por ejemplo, hermanos, perdonen porque siempre hablo de esto, pero pues es que son las cosas, para mí son los representantes de una Wendy Guevara que ya casi no sale en la televisión y de uno que está agarrando auge, ya voy a dejar de hablar de él, porque entre más hablo de él, más auge agarra, de un tal La Veneno. Como ya va creciendo el chamaquito enfermo, pero dígame eso sí es parte de la bestia. El espíritu de la bestia se está moviendo en todos esos hombres y mujeres sin género. ¿Me explico? Con una forma de pensar bestial ya. Pero va a llegar la mera, mera bestia. Si vemos personajes de esa índole, a ese chamaquito al rato lo vamos a ver con pechos, ¿eh? Fíjese, si van a existir ese tipo de personajes sobre la tierra que para mí ya son bestias, ¿usted cree que no va a andar en la tierra la mera, mera bestia? Sí. Entonces yo no creo que sea una ideología, hermano. Yo no creo que nada más sea el espíritu del anticristo va a estar sobre la tierra. No, no va a ser así. Pues yo creo que no va a ser así. Y que me bendiga Dios si me equivoco. Y si no me equivoco, que me bendiga el doble. ¿Qué iba usted a decir? Que me castigue Dios cuernos, hermano. No estoy tan tonto. ¿Ok? Bueno, vamos a ir más adelante. Si aparecen dudas, apúntelas usted por ahí y después las vamos a ver, ¿ok? Vamos a Daniel 5:5, por favor, hijo. Es que para esto le hubiera dejado yo una tarea, que era leernos todo el libro de Daniel, que tiene 12 capítulos, hermano, de volada. Yo me lo leí como en 2 minutos, ya lo había yo acabado. No, no tanto. Daniel 5:5, hermanos, dice así: en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero. Sobre lo encalado, o sea, la pared con cal de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Bueno, se lo platico. ¿Sabe de qué rey estamos hablando? Bueno, aquí estamos hablando de otro rey. El rey Nabucodonosor de pronto pues ya expiró y tuvo un hijo que era Belsasar. ¿Qué hizo este hijo? Aparte de ser menso, hermanos, lo que hizo, porque acuérdese usted, en los primeros capítulos, en el primer capítulo de Daniel, dice la palabra del Señor que se llevaron a todos cautivos y que de pronto dijo el rey: apártenme a los jóvenes, los más inteligentes y los más sabios, y tráiganlos hacia mí porque van a trabajar para mí. Y entonces yo creo que ya tenían, porque Daniel fue juez desde muy chico. Yo creo que ya habían sabido de ellos, ¿ah? Y dijeron: estos no los vayas a poner revueltos con el pueblo, estos ponlos aparte, ¿no? ¿Por qué? Porque te harían mucha ayuda en tu reino. Entonces dicen que también agarraron las cosas del templo, los utensilios, hermanos, sagrados, dice la palabra del Señor, y se los llevó el rey y que los guardó, hermano. Dice que los guardó. ¿Ok? Sí, amén. Entonces, él los tenía guardados, hermanos, y entonces esta vez, este hombre, a ver, vamos en el verso 1, hijo, para darle un poquito de contexto, dice: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1,000 de sus príncipes y en presencia de los 1,000 bebía vino, dice, hermano, fíjese. Tenía bien poquitos invitados, ¿ah? Dice: Belsasar, con el gusto del vino, mandó a que trajesen los vasos de oro y de plata de Nabucodonosor, su padre, que había traído del templo de Jerusalén, o sea, el templo de nuestro Dios. ¿Ok?
para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, o sea, los príncipes y todas esas cosas, sus mujeres y sus concubinas, hermano. Fíjese para qué los agarraron. O sea, pongámoslo un poquito más así. Bueno, dice, entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo y de la casa de Dios, que estaban en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Fíjese, hermano. Eh, ahí déjale. ¿Ve usted dónde tomamos la Santa Cena? Sí, amén. Bueno, yo sé que son de plástico, ¿ok? Ya no se me vaya hasta decir, pero en aquellos entonces no, hermanos, en aquellos entonces eran de oro, eran algo fino, algo único. Fíjese, hermano, que yo vi unas copas, desgraciadamente es del lado del mal, pero vi unas copas tan hermosas que ya cuando me acerqué eran de Harry Potter, pero eran unas copas así, hermanos, hermosas, hermosas, forradas como que con plata y todo eso. Y cuando pregunté el precio, me dijeron, esta cuesta 1,800, esta dije, wow, me la compro, hermanos, pero obvio que si no fueran de Harry Potter, ¿verdad? Porque lo primero que yo pienso es, imagínate aquí celebrar la Santa Cena, wow, Sí, utensilios, que sí hay utensilios, hermanos, en las tiendas judías, pero de pronto ya son como de latón. Yo ya los he visto y no me han gustado, hermanos. Y dices, ¿cuánto está de latón? Y el mismo precio, hermano, casi, que las de Harry Potter, pero no tienen la misma calidad. Pero yo creo que por ahí vamos a encontrar algo hermoso. ¿Ah? sí, Sí, amén. Entonces, fíjese, hagan de cuenta que la vajilla para tomar la Santa Cena, hermanos, fuera de oro, de plata, algo mega sagrado que después de usarse tendrían que ser lavadas, limpiadas y guardadas bajo llave, diciendo, estos son utensilios sagrados dedicados para nuestro Dios. Qué hermoso, ¿va? sí, Vamos a amén. llegar un día a eso, ¿verdad que sí? Sí, amén, Amén, amén. amén. Y es más, hasta esta vez que celebremos la Santa Cena, guarde su vasito de plástico y diga, este lo guardo para el recuerdo, mira cómo empezamos y mira ahora mi de plata lo tengo. Sí, Aleluya. amén, amén. Amén, amén. Entonces, esos instrumentos tan importantes, en esos empezó a tomar el borracho este, hermanos, junto con sus mujeres y sus concubinas. Y dice, bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata y de bronce y de hierro y de madera y de piedra. Súbelo un poquito, hijo. O sea, aparte, hermanos, adoraron a sus dioses. Y dice, y en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano, dice aquí en esta otra versión, de pronto, ay, qué hermoso, ¿ah? De pronto aparecieron los dedos de una mano humana y comenzaron a escribir. Nada más apareció la mano, hermano. Nada más apareció esto. No apareció un cuerpo completo, sino una mano. Imagínese, hermano. Qué cosa. Y comenzaron a escribir frente al candelabro sobre lo encalado de la pared del palacio del rey. Y el rey vio el dorso de la mano que escribía, dice en el verso 6. Entonces el rostro del rey palideció, hermano, y sus pensamientos lo turbaron, las coyunturas de sus caderas se le relajaron, o sea, quiere decir que ¿cómo se llama? Ay, se le desencajaron. Y dice que sus rodillas comenzaron a chocar una con la otra. ¿A ti nunca te ha chocado las rodillas una con la otra? No, o sea, de miedo. Mm. Que un día hayas sentido un miedo, hermanos, luego ni te das cuenta y cuando volteas a ver, cuando ya oyes un ruido que se oye así, tac, 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 como moto vieja, ¿no? Y volteas a ver, son tus pies, son tus rodillas que estaban chocando la una con la otra y te las agarras para controlarlas y no se dejan dominar, hermano. Eso es lo que produce un miedo sobrenatural.
Fíjese, una vez a mí me chocaron las rodillas 3 veces así y las controlé. Pero hermano, era un sustazo. Fue un sustazo tremendo. Y dice que comenzaron a chocar la una con la otra. Dice, y el rey gritó. Ay, sí, ahora sí anda de gritón, hermano. Gritó como nena, ahí lo hubieran puesto, hermano, nada más porque. Y el rey gritó fuertemente que trajeran a los encantadores, a los caldeos, a los adivinos. Y todo eso, mis amados hermanos, porque dice que cualquiera que pueda leer esta inscripción, porque la mano escribió algo, y declararme su interpretación, será vestido de púrpura, llevará un collar de oro al cuello y tendrá autoridad como tercero en el reino. Bueno, pues usted sabe ya quién lo hizo, ¿no? Vámonos al 29, hijo. Dice así. Entonces mandó Belsasar a vestir a Daniel, bueno, un poquito antes porque él sí fue el que lo hizo, hermanos. Aquí está. Vámonos a ver, el 25. Dice, y la escritura que trazó es Mene Mene Tekel Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene quiere decir contó Dios tu reino. Entonces quiere decir contó. ¿Ok? Acuérdense que contó quiere decir, lo repiten 2 veces, hermanos, quiere decir que está determinado. ¿Ok? Sea para galardón o sea para destrucción. Porque acuérdense que cuando Dios repite una cosa 2 veces, es porque ya tomó la determinación. Entonces dice, contó. Dice, Dios tu reino y le ha puesto fin. Dice, Tequel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Ay, hermano, qué palabras tan tremendas. Sí, amén. Amén. Yo espero que esto nunca le vaya a pasar a alguien de la iglesia, hermano. Que de pronto lo cuenten, va, y dicen, ¿sabes qué? No, te contaron y te faltó, te pesaron y te faltó. Dice Tequel Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Baltasar a vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino, porque acuérdense que eso había dicho, ¿no? Fíjese lo que sucedió, hermanos. La misma noche fue muerto. Mire, después de estar en pachanga, hermanos, con 1000 invitados ahí metidos, esa misma noche fue muerto el rey de los caldeos y Darío de medio persa, hermanos, tomó el reino siendo de 72 años. Darío tenía 72 años y llegó y dijo, este reino ahora es mío y se quedó. Entonces, acuérdense, mis amados hermanos, que esos reinos ya los había soñado Nabucodonosor, ¿ok? Cuando Nabucodonosor sueña esa estatua, mis amados hermanos, que dice que la cabeza era de oro, los hombros y el dorso, hermanos, era de plata, la cintura, mis amados hermanos, era de bronce y los pies era de hierro mezclado con barro. Son 4 reinos, ¿ok? Ya no lo sabemos. El primero, la cabeza de oro, hermanos, es Babilonia, ¿ok? Y en este momento cayó. Entonces, de Babilonia, mis amados hermanos, sigue el otro reino. ¿Cuál? El que dice que es de los medos y de los persas. ¿Ok? Dice medos y a los persas. Ese es el segundo reino. El tercer reino, hermanos, era para los griegos y el cuarto reino era para los romanos. Y el cuarto reino, mis amados hermanos, es cuando Jesús vino. Porque acuérdense que los que reinaban eran los romanos. ¿Sí se acuerdan? Sí, amén. Entonces, por eso Daniel, mis amados hermanos, empieza a ver y dice, bueno, Babilonia esta noche cayó. Él ya sabía que los que venían eran los medos y los persas. Porque acuérdense que él
fue el que interpretó el sueño al rey. Y dijo, en 70 años vienen los griegos y en 70 más vienen los romanos. Entonces, él sabía, mis amados hermanos, bueno, después se le fue mostrado lo que venía para la tierra. ¿Cómo vamos, hermanos? ¿Vamos bien? Sí, amén. Ay, Amén. hermanos, ya me pasé 14 minutos. ¿Le vamos a dejar hasta acá? ¿Ok?